Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis, integrada por los vocales Roinic Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. 15 de mayo de 2025, expediente número 3875-2025 TCE, 3897-2025 TCE acumulados. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Diagnóstica Peruana SAC y LC Biocorp SAC en el marco de la licitación pública número 10-2024 HGJ, efectuada por el Hospital General de Jaén para la contratación de suministro de bienes, adquisición de reactivos de bioquímica con equipo en sesión de uso para el servicio de patología clínica del Hospital General de Jaén. En representación del impugnante 1, Diagnóstica Peruana, se encuentra a cargo del informe legal el señor Jonathan Anthony Galvez Nieto, con colegiatura de Lima 55076, y a cargo del informe de hechos la señora Jessica Daniela Rodríguez Cabrera, con DNI 473-82275. En representación del impugnante 2, LC Biocorp SAC, se encuentra a cargo del informe de hechos el señor Luis Ángel Cano Quispe, con DNI 704-29693, y a cargo del informe legal el señor Junior Basantes Tapia, con colegiatura de Lima 67698. En representación del tercero administrado, Unilab SAC, se encuentra a cargo del informe legal el señor Edison Hipólito Espino Muñoz, con colegiatura 3823 del Colegio de Abogados de la Libertad, y a cargo del informe de hechos la señora Grecia Nicole Rubio Carrión, con DNI 706-71684. Se deja constancia de que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 9 de mayo de 2025 a través de tomarazón electrónico del tribunal. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal, secretario técnico encargado del tribunal en virtud de la resolución número 8-2025 OSORH de fecha 7 de mayo de 2025. Se concluye la lectura. Gracias. Invitamos a los representantes de la empresa impugnante número 1, Diagnóstica Peruana, doctor Jonathan Galvez, señorita Jessica Rodríguez, para que por un lapso de 10 minutos presenten sus argumentos. Gracias, doctor Chocano. Muy buenos días con todos. El presente recurso de apelación hemos interpuesto en relación a que la empresa Unilab presenta información contradictoria sobre el producto hierro. Veamos, ¿qué solicitaban las bases? Solicitaban, entre otros documentos admisorios, la presentación del registro sanitario y la copia simple de los rotulados del envase inmediato de todos los productos, ¿correcto? ¿Qué presentó la empresa Unilab? Presentó el producto, en este caso hierro, el cual tiene un código de referencia, y no olvidemos, 100-1247, cuyo contenido tiene el reactivo 2, el cual contiene 4 frascos de 500 miligramos. Eso está aprobado por la DIGEMIT a través del registro sanitario y obviamente esto coincide con el inserto que se presentó. Es decir, en el reactivo número 2, como vemos, son 4 frascos de 500 miligramos. Ahora, sin embargo, la empresa Unilab presenta el rotulado, que era un documento admisorio, del mismo producto. Veamos el código de referencia, 100-1247, donde no indica que ya es de 500 miligramos, sino de 250 miligramos. Entonces, claramente estamos frente a una oferta incongruente, porque por un extremo, los documentos presentados ante DIGEMIT y aprobados y autorizados, lo han autorizado por 500 miligramos, y por otro extremo presenta un rotulado en el cual señala que va a comercializar con 250 miligramos. Claramente, obviamente estamos ante una incongruencia, pero ¿qué dice Unilab? Dice, no, el rotulado es representativo, que se encuentra vigente en nuestro registro sanitario, además yo he presentado el anexo 3 y con esto cumplo. Esto es un absurdo, esto, por esta razón debe declararse no admitida esta oferta. Además dice, no, en el registro sanitario se acepta una presentación diferente a la de 500 miligramos, pues esa información es falsa. La única información que aprueba DIGEMIT respecto al contenido del reactivo 2 es de 500 miligramos y no de 250 como dice su rotulado. Razón importante porque la entidad no sabría que en la ejecución contractual qué pedirle, la de 500 miligramos o la de 250.
Obviamente esto vulnera la normativa regulatoria a través del artículo 5 y 6 del Decreto Supremo 16/2011, y de esto hay sendas resoluciones por parte del tribunal, que ha indicado la entidad que evidentemente incumple la empresa Unilab en el volumen del reactivo número 2 al consignar un contenido diferente al autorizado por DIGEMIT, razón por la cual su oferta debe ser declarada no admitida. Asimismo, la empresa Unilab también pretende comercializar otro producto con características distintas a las autorizadas. Como ya sabemos, un documento admisorio es el registro sanitario, el cual ha sido autorizado por DIGEMIT. Sin embargo, para el producto calcio sérico, en la hoja de presentación de dicho producto, indica que tiene una marca, SpinRect. Sin embargo, en registro sanitario del mismo producto, no se hace mención a ninguna marca. Entonces, claramente estamos ante una información incongruente. La entidad convocante, como ya lo he señalado, no podría saber qué exigir durante la ejecución contractual, un producto con marca o sin marca. ¿Qué ha indicado Unilab? Bueno, dice, esta marca no está como marca en el registro sanitario, que nos hemos olvidado establecerlo esto ante DIGEMIT. Sin embargo, el fabricante sí es SpinRect, pero nadie está objetando el registro sanitario, sino la incongruencia entre la hoja de presentación del producto y el registro sanitario. Esto obviamente declara como no admitido esta oferta, y ya el tribunal, como ya lo he señalado, ha señalado en diversas resoluciones que cuando existe una divergencia entre la hoja de presentación y el registro sanitario, esta oferta debe ser declarada no admitida en razón al incumplimiento regulatorio del artículo 5 y 6 del Decreto Supremo 16/2011 Salud, que ha indicado la entidad, ha ratificado este extremo y señala que evidentemente existe una incongruencia en la oferta de Unilab. La empresa LC Biocorp, que es la otra empresa a la cual estamos impugnando, no presenta los rotulados de envase inmediato, que era un documento admisorio. Pero hay que tomar en cuenta, señores vocales, que pedían los rotulados de envase inmediato de todos los bienes ofertados, de todos los reactivos presentados, que son 31. Ahora, ¿qué presentó LC Biocorp? Presentó solamente 4 rotulados para 4 reactivos. Es decir, quedó por presentar 27 rotulados de los 27 reactivos faltantes. Lo que se encuentra en color rojo no lo presentó. ¿Qué dice Biocorp? No, que este rotulado que hemos presentado son referenciales porque esto están en relación al registro sanitario presentado, ¿no? Y bueno, ellos han incumplido flagrantemente el contenido dispuesto por las bases, pese a que las bases señalaba de manera expresa que tenía que presentar el rotulado inmediato de todos los productos ofertados, los 31 reactivos. ¿Qué ha indicado la entidad? Que existe un incumplimiento en la presentación de este requisito admisorio, razón por la cual debe declararse no admitido. LC Biocorp también no cumple con acreditar la especificación técnica muestra de los reactivos ofertados. Veamos, ¿qué solicitaba acreditar para el caso de reactivos? 2 especificaciones, descripción y uso y muestra. Vamos a enfocarnos en esa última, en la muestra. Para 4 de los 31 reactivos, es decir, ácido úrico, calcio, fósforo y urea, debía acreditarse la muestra suero y orina. Pero para el ejemplo que vamos a citar y vamos a mostrar a la sala, en el reactivo de ácido úrico tenía que acreditarse que contaba con muestra en suero o que trabajaba con muestras de suero, plasma y orina. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo ofertó Biocorp? Presenta para este reactivo ácido úrico, presenta su inserto en el cual indica que trabaja con muestras en suero. Pero complementando y entre comillas con un documento del fabricante donde dice que este mismo reactivo trabaja en suero y orina. En principio, esta carta no habilita ni complementa la información porque, como sabemos, la autoridad sanitaria DIGEMIT solo aprueba y autoriza conforme lo que se encuentra en el inserto. Y en el inserto se encuentra solamente que se trabaja con suero, no con orina, menos con plasma. Entonces, estamos ante un claro incumplimiento porque recordemos que lo que se tenía que acreditar para el reactivo ácido úrico era que dicho reactivo trabaje en suero, orina y plasma. Y solo acredita suero. Evidentemente también estamos ante una oferta incongruente porque por un lado la carta del fabricante dice que trabaja con suero y orina y en el inserto solo indica suero. Asimismo, ya se ha señalado en diversas resoluciones y esta es una de ellas que cuando existe una contradicción en la información autorizada por DIGEMIT, esta oferta debe ser declarada no admitida. ¿Qué ha indicado Biocorp?
dice, bueno, que únicamente los insertos no dicen necesariamente que se trabaje solo con suero. El hecho que diga suero no impide que puedan trabajar con otro tipo de muestras, lo cual es una aberración regulatoria, porque DIGEMIT solo está autorizando lo que está consignándose en el inserto, que en este caso, en el ejemplo del ácido úrico, solo se trabaja con suero. ¿Qué ha indicado la entidad? Que estamos frente a un incumplimiento flagrante por parte del LC Biocorp y está correctamente declarada no admitida esta oferta, debería declararse no admitida dicha oferta. Ahora, respecto a los ataques que señala Biocorp, respecto a que los reactivos y calibradores no son del mismo fabricante del equipo ofertado. ¿Qué solicitaban las bases? Las bases solicitaban que los reactivos y calibradores debían ser de la misma marca, pudiendo el equipo ofertado ser de otra marca, mientras que sean compatibles. Ante esta situación, nosotros planteamos una consulta y el comité tuvo a bien señalar lo siguiente: podremos aceptar reactivos y calibradores que sean de la misma marca o del mismo fabricante del equipo. En pocas palabras, para poder ir al grano a lo que ha estado indicando el LC Biocorp, se aceptaban que los reactivos sean del mismo fabricante del equipo. Recordemos, reactivos sean del mismo fabricante del equipo. ¿Qué se entiende por fabricante? Son dos conceptos de una misma acepción. Fabricante, fabricante legal y fabricante real. El fabricante legal es aquel que figura en el registro sanitario como tal, es el que tiene los derechos comerciales. Y el fabricante real es aquel sujeto responsable del diseño, de la producción, del empaque, del acondicionamiento, ¿verdad? Es por eso que DIGEMIT en el registro sanitario se puede verificar un rubro que dice fabricante y otro rubro que dice sitio de fabricación. Ambos son fabricantes. ¿Qué intenta decir Biocorp? Que nosotros no hemos cumplido. ¿Por qué? Porque nuestros reactivos no es del mismo fabricante del equipo en sesión de uso ofertado. Veamos. ¿Qué ofertamos? Nosotros ofertamos un analizador cuyo fabricante es Beckman Coulter INC de Estados Unidos. ¿Qué reactivo se ha controvertido? Ellos han controvertido este reactivo cuyo fabricante y sitio de fabricación es Beckman Coulter INC de Estados Unidos. Ambos son fabricantes, tanto el reactivo como el equipo es el mismo fabricante, Beckman Coulter INC de Estados Unidos. Existe identidad y esto hace que se cumpla lo que había autorizado el comité a través de la absolución, aceptando que los reactivos sean del mismo fabricante del equipo, razón por la cual nuestra oferta debe ser declarada como admitida. Siguiente, por favor. Pásalo, por favor. Ok. Respecto a que supuestamente no cumplimos con la estabilidad del reactivo de magnesio. Siguiente. Ya solicitaban las bases, capítulo 3, numeral 14, para, en el punto de estabilidad de los reactivos a bordo, pedían que esto sea no menor a 20 días y que para los reactivos magnesio y fosfatasa alcalina se aceptara la suma de las estabilidades de los frascos que comprendan el kit. ¿Qué presentamos en nuestra oferta? Folio 181 de la oferta de diagnóstica peruana, reactivo de magnesio. Se aprecia que este kit está compuesto por 4 frascos de R1 de 40 ml, lo cual es totalmente congruente con nuestro registro sanitario. Además, en el folio 184, también en el inserto, se indica que estos tienen una estabilidad de 7 días a bordo del analizador. Siguiente. Además de estos documentos, en la oferta se complementan con carta de fabricante, folio 310. Se indica lo que ya acabo de exponer y además se aclara que entonces la suma de los frascos, que son 4, y cada uno tiene estabilidad de 7 días, es de 28 días. Por tanto, la estabilidad total del reactivo magnesio, OSR 6189, tiene esta estabilidad de 28 días, lo cual cumple y supera los 20 días a más requeridos en las bases integradas. Por lo tanto, nuestra oferta fue correctamente admitida. Ahora, sobre que supuestamente el reactivo orina CSF albúmina ofertado no puede determinar microalbuminuria. Siguiente. ¿Qué solicitaban las bases integradas? Dentro de los 31 reactivos objeto de la convocatoria, uno de ellos era el reactivo de microalbuminuria. Siguiente, por favor. Y lo cual, antes de pasar a la explicación, debemos mencionar que genera preocupación que un proveedor no conozca la definición básica de los reactivos que oferta a las diversas entidades públicas y se genera esta clase de observaciones carentes de sentido. Ahora bien, vámonos a la definición de la palabra microalbuminuria según la RAE, la cual indica que es la excreción por la orina de pequeñas cantidades de albúmina. Yéndonos a la literalidad incluso, vamos a ver que micro es pequeño, albúmina se conserva, es albúmina, y uria es orina. Entonces lo que se estaba requiriendo era un reactivo para la determinación de albúmina en orina. Siguiente. ¿Qué presentamos en nuestra oferta? Folio 81, inserto del producto
Urine CSF Albumin, en donde se indica que este sirve para la cuantificación de la medición de albúmina en orina. Además, es importante precisar que cada fabricante es responsable del nombre comercial con el que precisamente va a comercializar los reactivos a las diversas entidades alrededor del mundo y que este no necesariamente va a coincidir con el nombre con el que éstas lo van a solicitar. ¿Qué indica la empresa LC Biocorp? Que hemos intentado aclarar este punto con una declaración elaborada por nosotros como empresa, lo cual es falso, ya que a folio 304 a 308 se presenta la carta del fabricante, en donde se indica que este reactivo microalbuminuria o albúmina en orina LCR con código B38858 sirve para la determinación de la cuantitativa automatizada de la microalbuminuria tal cual solicitaban las bases. Por tanto, nuestra oferta fue correctamente admitida. Gracias. 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 Le hemos dado 2 minutos adicionales, dada la cantidad de observaciones técnicas. Las otras partes tendrán un plazo proporcional. Se otorga ahora el pase al representante del impugnante LC Biocorp, doctor Junior Basantes y Luis Ángel Cano, señor Luis Ángel Cano, para que por un lapso de 10 minutos presenten sus argumentos. De ser necesario, se le va a dar 2 minutos adicionales, así como al impugnante 1. Adelante. Ok, buen día, estimado miembro del comité. ¿Me logran escuchar, por favor? Sí, adelante. Ok. Bien, vamos a exponer nuestro recurso de apelación y a la vez nuestra absolución de recurso de apelación. Para fines prácticos, hemos ordenado nuestras diapositivas de una manera distinta a nuestro petitorio, solamente por cuestiones de tiempo y practicidad, ¿no? Pero los alegatos de apelación y absolución siguen siendo los mismos. Muy bien. Sobre el primer punto, el postor diagnóstica cuestiona como que no habíamos presentado la totalidad de rótulos para nuestros productos que fueron usados para la obtención del registro sanitario. Indica que solamente presentamos algunos de los rótulos, como mostraron en diapositiva, solamente 4 de los 27. Sin embargo, debemos indicar que las bases indican claramente que los postores debíamos de presentar el rotulado de los productos según lo autorizado en el registro sanitario. Nuestro registro sanitario fue autorizado con un solo rótulo, mediato e inmediato. Y dentro de este expediente que obra en los archivos de Digemit también existe esta nota. Este es el rotulado que hemos extraído exactamente del expediente que hemos presentado para obtención de registro sanitario. ¿Qué dice esta nota? Que este rotulado es el mismo para todos los otros códigos, es decir, otros productos del presente registro, variando solamente el número de pruebas, el nombre del producto, es decir, del reactivo, el código, obviamente, el volumen de los reactivos R1, R2, lote y fecha de vencimiento. Es decir, que el rotulado o la forma del rótulo es el mismo. Lo que varía es el contenido. Y Digemit nos ha aprobado este tipo de rótulo para todos los reactivos. Es decir, que no es viable o práctico lo que dice diagnóstica, ¿no? Porque estamos cumpliendo presentar el rotulado según lo que Digemit ha autorizado y según lo que las bases han solicitado, según lo autorizado en el registro sanitario. Por tanto, es inválida ese extremo observado por diagnóstico. Como segundo punto, indican que no habríamos cumplido el tipo de muestra que realizan nuestros reactivos. Respecto a esto, debemos indicar qué exigen las bases. El capítulo 2, numeral 2.2.1, literal K, indican claramente qué extremos deben de acreditarse y no piden acreditar la muestra como diagnóstica indica. Este literal es claro, indican que debemos acreditar descripción y uso y metodología, señalado en un cuadro en rojo. Y lo mismo indica en la consulta 22 y 23. Además, estas mismas bases indican que el comité no podrá exigir la presentación de documentación que no hayan sido indicados en los factores documento de emisión de oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación. Por tanto, es posible que el comité y ahora el tribunal pueda analizar algo que en principio no estaba establecido como regla, pues claramente que no. Sobre esto hay muchas resoluciones que también indican lo mismo. La resolución 4899-2023, TC por la sala 6, en donde dicen que en tal sentido no compete en esta etapa de emisión de las ofertas revisar documentos adicionales a los listados en el citado acápite, sino limitar la revisión de los documentos
de documentación obligatoria. También debemos mencionar que la resolución 1950-2025 TC de la Sala 2 indica que los instructivos, folletos, entre otros, son orientados principalmente a la promoción y venta de productos y no necesariamente con el propósito de cumplir con determinadas características técnicas exigidas por un comprador, en este caso el Hospital General de Jaén. Muy bien, en nuestro folio 225, además, hemos declarado que nuestros insertos no son restrictivos al tipo de muestra. No hemos hecho más detalle porque las bases no lo pedían acreditar en esta etapa, ¿no? Por tanto, es válida nuestra carta y nuestros insertos. Además que en nuestros insertos no existe ningún término restrictivo, ni como solo, únicamente, o solo se puede usar, entre otros, o no usar, ¿no? Por tanto, es inviable lo que Diagnóstica propone. Ahora, también indican que estaríamos presentando información incongruente con lo relación al autorizado por DIGEMIT y que no estaríamos autorizados a comercializar reactivos con capacidad de procesar otro tipo de muestra. Debemos indicar esto. DIGEMIT no solicita esta característica para emitir los registros sanitarios. Es falso lo que Diagnóstica pretende insinuar, pues no existe actualmente normativa que exija declarar el tipo de muestra en los insertos. Los insertos, como ya hemos dicho, son información que el fabricante considera necesaria presentarlo en estos documentos. Muy bien. Para fortalecer más aún nuestra posición, debemos indicar que sí, existe el Decreto Supremo 016-2011, SA, donde en su artículo 189, numeral 8, literal G, capítulo 6, indican que sí sería necesario el tipo de muestra que vaya a utilizarse. Esto indicado en las instrucciones de uso, es decir, el inserto. Sin embargo, también existe un Decreto Supremo 01-2012 donde deroga, donde indica claramente que los reactivos de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, los productos que estamos comercializando, se regirán por lo establecido en el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 010-97 SA, hasta la aprobación de una regularización complementaria, regularización que hasta la fecha no se ha dado. ¿Y qué dice este Decreto Supremo 010-97 SA? Los reactivos de diagnóstico están dentro del título séptimo, el literal artículo 110, literal M, reactivo de diagnóstico clínico, lo que estamos comercializando, y se observa que para la obtención del registro sanitario y el contenido de los rotulados o información que acompaña el producto, no se especifica en ninguno de sus literales que sea obligatorio el tipo de muestra que vayan a usar estos reactivos. Por tanto, carece de lógica y sustento técnico y legal lo que Diagnóstica pretende insinuar respecto a que no podríamos comercializar o estaríamos vulnerando alguna norma. No, la norma no lo exige. La actual y vigente para este tipo de productos no lo exigen de esa manera. Para fortalecer más aún, el mismo postor Diagnóstica Peruana en otros procesos, como el ejemplo Red Esencial Huánuco LP2-2023, sus insertos no indican en ninguno de sus extremos cuál es la muestra biológica. Sin embargo, ellos complementan esa información con carta emitida por el fabricante. No indican en ninguno de sus extremos cuál es la metodología de sus reactivos. Sin embargo, complementan con información emitida por el fabricante, lo mismo que estamos haciendo nosotros y que las bases lo permiten, ¿no? Entonces, es ilógico, ¿no? Observar esas cosas cuando ellos mismos también hacen uso de este tipo de documentos para complementar la información que sus insertos no los tienen. Muy bien, ahora vamos a las observaciones contra Diagnóstica Peruana. Respecto a la marca y o fabricante, debemos indicar que la página 43, la base integrada numeral 14, capítulo 3, indican claramente que los reactivos y calibradores sean de la misma marca o mismo fabricante. Los reactivos, calibradores y controles pueden ser de la misma marca o mismo fabricante. Solamente los controles pueden ser de una marca distinta. Solamente los controles. Pero reactivos y calibradores deben ser de la misma marca o mismo fabricante del equipo. ¿Qué oferta diagnóstica? A folio 520, 537, 413, 431, vemos que ninguno tiene marca. Es decir, el extremo de la marca, mismo fabricante, no se cumple. ¿Qué les queda? Que sean, perdón, de la misma marca, no se cumple. ¿Qué les queda? Que los reactivos sean del mismo fabricante. Como ellos han dicho en su alegato, pueden ser fabricantes legales o reales, no recuerdo los términos que usaron. Sin embargo, vemos que inclusive eso es diferente. En el folio 520 declaran que el fabricante es Beckman Coulter INC.
Pero en folio 431 indican que el fabricante es Beckman Coulter Ireland. Y el sitio de fabricación que dicen que es el fabricante real, igual son diferentes. Por el folio 537 dice que el fabricante real es Roche. 413 CQC Diagnostic INC. Vemos que es totalmente información diferente en todos sus registros sanitarios. Por tanto, fabricante real y el fabricante legal son totalmente distintos en todos sus reactivos. No es igual. Hay incongruencia en todos sus extremos, por razón por la cual debe ser considerado no admitido, ¿no? Aquí vemos un extracto del fabricante distinto que hemos observado, que es el reactivo de orina, o albúmina en orina. Asimismo, la otra incongruencia que hemos encontrado es respecto a la estabilidad del reactivo. A folio 184 presentan que su estabilidad es 7 días, las bases exigen 20 días. Ahora bien, ellos también han presentado una carta, sí es cierto, donde indican que su reactivo sería de 28 días porque vienen 4 reactivos de 40 ml. Correcto. Pero indican de que la estabilidad es por el reactivo, por el kit. Las bases no piden estabilidad por kit, piden estabilidad por reactivo, a bordo del equipo. Y no existe extremo en sus documentos que diga que los reactivos deban introducirse al equipo de uno en uno o deban de introducirse los 4 a la vez. Si se introducen los 4 a la vez, les va a durar 7 días. Lo que Diagnóstica trata de indicar es que cada reactivo se introduzca de uno en su equipo. Bajo estos permisos podría sospecharse de que podrían cumplir los 28 días. Sin embargo, sería por el kit, no por el reactivo. Ahora bien, también se puede dar la opción de que, ¿qué pasa si este kit de 40 ml, el usuario no lo acaba en los 7 días y lo necesita acabar en 14 o 10 días? Estaría incumpliendo lo que las bases integradas dicen. Las bases integradas piden 20 porque entendemos que la entidad espera tener los reactivos a bordo durante 20 días, ¿no? No los 7 días como propone Diagnóstica si utilizara un solo frasco de reactivo. Y si ese frasco le va a durar más del tiempo permitido. Por tanto, incumpliría lo que pide las bases. También hemos encontrado observaciones en contra de Unilab. Es una información imprecisa y contradictoria respecto al volumen del reactivo del equipo. El numeral A23 de la especificación técnica del equipo es de una acreditación obligatoria, donde indican que es obligatorio que el límite inferior sea 10 y el límite máximo puede ser menor a 500 microlitros. A folio 398 cumplen que el límite inferior es 10 como solicitan las bases y 350 el límite superior, que es menor a 500, que está permitido por las bases. Sin embargo, a folio 412 ya la información es distinta. Indican que el volumen del reactivo es de 20, ya no cumple el límite inferior de 10. El límite superior sigue siendo el mismo. Por tanto, hay información incongruente entre el catálogo y el manual del mismo equipo, contraviniendo lo de las bases integradas y la ley de contrataciones del Estado, existiendo una imprecisión o contradicción respecto a este extremo. Por tanto, su oferta debe ser considerada no admitida. Otro de los extremos ya es el tema de la marca. Las bases piden que todos los reactivos sean de la misma marca o mismo fabricante. Sin embargo, vemos que el postor Unilab ha ofertado en su declaración jurada que su reactivo de calcio sería de la marca Spinrec. Sin embargo, en sus registros sanitarios, a folio 18, estos reactivos no tienen marca comercial. Por tanto, hay una incongruencia real que no puede ser subsanada en ningún momento. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora al representante del tercero administrado. Unilab SAC, doctor Edison Espino, señorita Grecia Rubio, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. De ser necesario, también tendrán 2 minutos adicionales. Okay, muchas gracias. Paso a resolver primero los cuestionamientos con respecto a la empresa Diagnóstica Peruana SAC. Sobre el primer punto, de hecho, que se señala que mi representante habría presentado una información contradictoria con respecto al producto hierro. Es señalar que esto no es cierto, puesto que si bien es cierto hemos ofrecido el hierro FZ en su presentación, también es verdad que está expuesta claramente su presentación en nuestro registro sanitario, vigente y que corre a folio 24 al 31. También es cierto que en el inserto de trabajo que corre a folio 166 de la oferta, está
claramente determinado cuáles son las características de la presentación, acatando básicamente lo dispuesto por el Decreto Supremo 016-2011 del sector salud, descrita por DIGEMIT. He de señalar, además, que DIGEMIT, mediante el Decreto Supremo 029-2015, señaló que los rótulos son mediatos e inmediatos. Son cruciales para su identificación, uso seguro, adecuado del producto. Es así que UNILAB, en base a aquello, colocó un rótulo mediato e inmediato, que es un rótulo referencial del producto hierro que hemos ofertado, lo cual está autorizado en nuestro registro. Por lo tanto, los rotulados de envase inmediato e inserto que conforman parte del ítem paquete, se entiende que es de todos los relativos solicitados. Así, UNILAB colocó un rotulado representativo que está descrito y se encuentra plenamente o vigente en nuestro registro sanitario, siendo el mismo reactivo al entregar, pero con una presentación, pero en otra presentación, claro está, cumpliendo con la normatividad sanitaria. Por lo tanto, este cuestionamiento de la empresa debe desestimarse. Con respecto al cuestionamiento de que mi representante intentaría comercializar un producto con características diferentes a las solicitadas, he de señalar que la licitación pública, la presente licitación pública, no se ha precisado qué información deben contener los registros sanitarios, lo que hace válida nuestra oferta con la sola presentación del registro sanitario que tenemos. No existe una incongruencia, entonces, entre lo que señala la parte cuestionante, puesto que si bien en el apartado marca comercial no se colocó, no se consignó el nombre Spinrad, que es el nombre también del fabricante, sí se señala en la parte o rubro fabricante el nombre Spinrad SAU, lo que se evidencia claramente que el fabricante es el mismo que el de la marca comercial. No se ha establecido en ninguna normativa que se ha expuesto en un dispositivo o directiva que deban ser diferentes. Al contrario, son los mismos. Marca comercial y fabricante son los mismos. Así, nuestra oferta y el cuestionamiento sobre ese punto también debe ser desestimado. Sobre el último punto que señala la empresa diagnóstica peruana con respecto a que mi patrocinada no cumpliría con presentar el inserto hierro con lo autorizado en el registro sanitario, he de señalar básicamente que si bien es cierto, el fabricante presenta reactivos para dosajes químicos y bioquímicos, se mantiene una constante serie de actualizaciones, que nosotros le hemos hecho saber, que siempre está en constantes cambios, pero la presentación no va a alterar la metodología, composición, reactivo, proteínas en orina y LCR que se ha presentado. Por lo tanto, este último cuestionamiento de la empresa diagnóstica peruana también debe ser desestimado. Si me permiten, le doy pase a mi compañera Grecia para que exponga en cuanto a los hechos en este punto de los cuestionamientos de diagnóstica peruana. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con los fundamentos en defensa de la subsanación del recurso de apelación. Bien, respecto a la premisa, presentación de información imprecisa y o contradictoria del volumen de reactivo como característica del equipo. Si bien es cierto, en las bases integradas en el apartado de especificaciones técnicas para el analizador automatizado de bioquímica, solicitan en el indicador A23 un volumen de reactivo que incluya el límite inferior de 10 microlitros hasta igual o menor a 500 microlitros. Como vemos, esa es la imagen que está colocada en las bases integradas del proceso. Al respecto, la empresa UNILAB SAC acreditó esta característica como el brochure técnico del equipo a ofertar, el cual es marca Biobase modelo BK600, que está ubicado en el folio 398, documento oficial emitido por el fabricante y validado para acreditar especificaciones técnicas en procesos de licitación, por ser una divulgación actualizada por el fabricante. Asimismo, en el escrito de absolución planteado por Biocorp, adjuntamos una carta declaratoria propia del fabricante del equipo a ofertar, donde se declara el cumplimiento de la característica volumen reactivo de 10 a 350 microlitros. Como estamos observando, el inserto señalado el volumen de reactivo y la carta declaratoria por el fabricante Biobase. Con respecto a la información que se lee en el folio 412, donde se adjunta un cuadro de características propias del manual del equipo
automatizado a ofertar, biobase BK600, aclaramos que se ha adjuntado a la oferta en aras de acreditar únicamente la característica método de análisis, método de electrodo selectivo de iones, la cual no se encuentra en el brochure, puesto que es una característica netamente operativa y secundaria, tal como se observa en la captura de pantalla colocada en la diapositiva. Se precisa que es práctica común en que los fabricantes incluyan en sus manuales técnicos y de servicio todos los datos técnicos, históricos y complementarios. En conclusión, el equipo biobase BK600 puede trabajar con volumen de reactivo de 20 a 350 microlitros con un paso de 1 microlitro y o de 10 a 350 microlitros según cómo lo solicite el cliente. Recalcamos que alterar o manipular los datos del manual propios del fabricante es un acto ilícito. Por esta razón, se acreditó esta característica utilizando el brochure del equipo biobase BK600 por ser divulgación actualizada, empleada internacionalmente para fines competitivos, la cual está expuesta en el enlace que le hemos colocado ahí. Respecto a la premisa, información imprecisa y o contradictoria de la marca ofertada en el reactivo calcio. En relación con la observación respecto a una presunta incongruencia entre el anexo A, folio 298, y el registro sanitario colocado en el folio 12 y 22, es necesario precisar y contextualizar correctamente el uso del término SPINRAC. El nombre SPINRAC asignado en nuestra oferta técnica en el folio 298, en la columna marca, no se refiere a una marca comercial registrada, sino que identifica al fabricante del producto SPINRAC SAU, una empresa con reconocimiento internacional en el ámbito de dispositivos médicos in vitro y debidamente autorizada por DGMIT para la fabricación y distribución de dichos productos. Cabe resaltar que el registro sanitario de dispositivos médicos DIP 3469E no incluye una marca comercial, lo cual no representa irregularidad alguna, ya que la normativa sanitaria vigente no exige dicha inclusión. Esto bien, según el artículo 5 del Decreto Supremo número 016-2011 S.A. El registro sanitario tiene como objeto principal acreditar seguridad, eficacia y calidad del producto, más no su identificación comercial mediante una marca. Con respecto a la premisa, información imprecisa y o contradictoria de la marca ofertada en el reactivo calcio, la recurrente distorsiona la exigencia de las bases de equiparar la marca matriz con marca comercial, ignorando que en la presente licitación pública, en respuesta a la consulta número 26, el Comité de Selección precisó que los reactivos, controles y calibradores debían ser de la misma marca matriz, sin definir ese término como marca comercial. Por el contrario, el objeto del requisito es garantizar la compatibilidad y estandarización de los insumos. Esto permite inferir que la marca alude al fabricante, origen técnico, no a un registro mercantil. Todos los reactivos ofertados por Unilab-SAC son fabricados con el SPINRAC SAU, empresa reconocida globalmente y avalada por la DGMIT. Esta uniformidad se evidencia en los registros sanitarios donde consta el fabricante, el anexo A, donde se detalla el fabricante para cada producto, los certificados del fabricante que respaldan las especificaciones técnicas y los insertos de los calibradores y controles de calidad que se adjuntaron a cada uno de los reactivos solicitados. Respecto a la premisa, información contradictoria en relación al producto hierro, de acuerdo a las bases integradas en el capítulo 2, numeral 2.1.1.1, documento para la admisión de oferta solicitó en el literal J, copia simple de los rotulados de envase inmediato, mediato e inserto. De acuerdo al autorizado en el registro sanitario de los bienes ofertados que conforman el ítem paquete. Como podemos observar, en el ítem paquete número 1 únicamente se menciona el nombre de los reactivos que conforman el paquete, la unidad de medida y las cantidades de requerida. Sin embargo, no se está mencionando la presentación, metodología y otras características propias de cada reactivo. Por esta razón es que la presentación no se evaluó o no se determinó cuando se adjuntó el rótulo inmediato en nuestra oferta. Únicamente lo que se menciona en el ítem paquete número 1, que es lo que se solicitó en las bases integradas del proceso. En cuanto al fundamento expuesto que indica una contradicción en relación al producto hierro, generando incertidumbre en relación al ofertado y lo que se entregará durante la ejecución contractual, esta premisa es totalmente incierta, puesto que lo indicamos en el inserto de trabajo y registro sanitario del producto.
las cuales se pueden observar en las imágenes colocadas en las diapositivas. Presentación y nuestro registro sanitario propiamente del reactivo hierro. Respecto a la premisa, no cumple con presentar el inserto de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario del producto proteínas en orina. En nuestra defensa, indicamos que los insertos de trabajo están en constante actualización independientemente de la casa fabricante. Sin embargo, no se ha realizado ningún cambio o alteración con respecto a la presentación, composición y metodología de los reactivos que represente generar una solicitud de nuevos registros para este producto. Si bien es cierto, la DIGEMIT solicita los insertos de trabajo para la obtención del registro sanitario, sin embargo, la casa matriz también realiza sus propias actualizaciones, las cuales no afectan el procedimiento y uso del reactivo. Es por ello que no se ha generado un nuevo registro para el analito proteínas en orina y LCR. Recalcamos que alterar o manipular los datos de los insertos técnicos, los cuales están en la página web del propio fabricante, es un acto ilícito. Por esta razón, se acreditó esta característica utiliza inserto dado por la casa matriz. Ok. Gracias. Finalmente, para culminar, Sí, ya ha terminado su tiempo, doctor. Doctor, ha terminado la su empresa tiempo. Biocorp, como Doctor. Diagnóstica Peruana, no reúnen la formalidad en cuanto no han expresado Doctor claramente Espino. cuál es el agravio que incurriría, ¿no? con la... Doctor Espino, ¿me escucha? Puesto que no Doctor Espino. no hay que inferir para calificar el agravio, que yo puedo inferir, Doctor Espino, ¿me patrocinada escucha? u otras empresas pueden inferir el Doctor. agravio es evidente. No se trata de Doctor una evidencia, Espino. sino que trata de expresarlo claramente. Lo que no se ha expresado ni de Doctor manera Espino, ¿me escrita ni de escucha? manera oral en este acto. Por lo tanto, solicitamos que Doctor. ambas impugnaciones sean declaradas infundadas. Eso es todo. Doctor, le solicito que pueda estar atento hace un minuto le estoy indicando que ya terminó su tiempo, por favor. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes por 3 minutos. En primer lugar, se otorga, la posibilidad al representante del impugnante 1, Diagnóstica Peruana. Doctor Gálvez, ¿tiene algo que agregar por 3 minutos? Sí, doctor Chocán. A ver, respecto al rotulado del envase inmediato, dado por los argumentos de la empresa LC Biocorp, es evidente que tenía que presentar lo que se encuentra autorizado en el registro sanitario. Pero lo que no considera la empresa LC Biocorp es que en el literal J indica que debía presentarse el rotulado inmediato de los bienes ofertados. ¿Cuántos bienes ofertó? ¿Acaso no fueron 31 reactivos? Entonces no debería presentar 31 rotulados del envase inmediato de dichos bienes ofertados. Queda bastante claro este extremo de las bases. Ahora bien, en relación a la incongruencia e incumplimiento de la especificación técnica de los 4 reactivos que hemos indicado, en relación a la muestra, si bien es cierto, la muestra no era una especificación técnica que se tenía que acreditar documentalmente, existe un claro incumplimiento y una incongruencia, porque es oportuno recordar que los proveedores, los postores, somos responsables del contenido de la oferta. Y en esta audiencia, LC Biocorp no ha podido revertir esta imputación. Es más, lo que ha insinuado el representante es que la información que yace en su inserto es referencial, lo cual preocupa de manera cómo estaría comercializando sus productos, vulnerando lo autorizado por la DIGEMIT. Ahora, porque si uno le consultara, si la sala consultara a la DIGEMIT con qué muestra trabaja, por ejemplo, el reactivo ácido úrico, la autoridad sanitaria diría que trabaja con suero, que es la única información que yace en el expediente del registro sanitario. Por tanto, en el ejemplo del ácido úrico, según lo autorizado por DIGEMIT, jamás LC Biocorp podría incumplir la muestra requerida en las bases integradas, el cual era para este producto ácido úrico eran suero, plasma y orina. Información ni con la carta complementaria, que no es información complementaria técnicamente porque esta no yace, como ya lo he señalado, en el expediente del registro sanitario. Por tanto, estamos ante un claro incumplimiento y una incongruencia en la oferta de la empresa LC Biocorp. Gracias. Gracias. Vamos a invitar ahora al representante del del impugnante 2, LC Biocorp, doctor Basantes o señor Cano, para que por 3 minutos también manifiesten lo conveniente de su derecho. Ok, muchas gracias.
Respecto a lo que indica el literal J, las bases integradas sobre los rotulados, indica claramente que los rotulados deben ser de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario para los productos ofertados. Los productos ofertados se basan en el registro sanitario. Para nuestro caso, específicamente, hemos presentado para la obtención de nuestro registro sanitario un solo rotulado y hemos explicado el por qué solamente se presenta un solo rotulado y que abarcaría todos los productos, entre ellos los que se ofertan, ¿no? Por tanto, inclusive podrían consultar a DIGEMIT si lo que estamos indicando es correcto o no, y es lo que va a obrar en los expedientes de DIGEMIT. Como segundo punto, debemos indicar la muestra. Nosotros no estamos cambiando la composición química de los reactivos, no estamos cambiando alguna característica del reactivo. Simplemente estamos complementando la información de muestra que obra en nuestros insertos. Y DIGEMIT eso no lo prohíbe. Tampoco puede exigir DIGEMIT que el inserto tenga todas las muestras que ese reactivo vaya a usar, porque no es un requisito obligatorio para la obtención del registro sanitario. Ya hemos demostrado con decretos supremos que eso no lo solicita en ninguna normativa de DIGEMIT vigente para el caso de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro o reactivos de diagnósticos, que es lo que estamos ofertando. Por tanto, es falso lo que Diagnóstica indica. Ahora, respecto a las marcas que Diagnóstica oferta, pues como hemos visto, es totalmente incongruente en todos sus extremos, cartas, registros y otros documentos, ¿no? Hay fabricantes totalmente distintos entre uno y otro para los diferentes reactivos. Y respecto a la estabilidad, pues como ya hemos dicho anteriormente, no es claro, ¿no? Porque las bases piden reactivo en el equipo, no del kit afuera, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Por último, se otorga también 3 minutos a los representantes del tercero administrado. Doctor Espino, señorita Rubio, adelante. Sí, es para aclarar y precisar. Hace unos segundos, el representante de Biocorp ha señalado y nos ha dado la razón, ya él mismo desbaratado su propio cuestionamiento con respecto a la información contradictoria que figuraría en el brochure que obra folios 398 y el manual técnico que obra folios 412. Puesto que ha mencionado que existiendo información complementaria en los insertos, no deben ser estos tomados en cuenta. Bajo el mismo razonamiento, nuestro brochure figura la documentación e información que debe ser tomada en cuenta. El reactivo, cuyo rango de volumen es de 10 a 350, es lo que figura y lo válido que está en el brochure, y eso ha tenido en cuenta el comité de selección para aprobar y otorgar la buena prueba. Sin embargo, el manual técnico contiene una información, como reitero y como ha mencionado mi compañera, una información complementaria que no es determinante. Por lo tanto, ya como se ha mostrado en la diapositiva, existe una carta aclaratoria del mismo fabricante que señala o que aclara que el volumen del reactivo es de 10 a 350. Eso es todo. Gracias. Se consulta a los vocales si es que tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente. Sí, quisiera hacer una pregunta al impugnante 1, por favor, a esa Diagnóstica. Sobre estos cuestionamientos a sus reactivos o la procedencia de este fabricante y la diferencia que habría aparentemente, según lo que ha indicado el impugnante 2, sobre estos folios 431, donde se indicaría otra empresa como fabricante, otro producto como fabricante. ¿Podría, por favor, indicar por qué varía la denominación del fabricante? Gracias, doctor. Eso nos venimos a enterar en esta audiencia, porque eso no está en su absolución de descargo por parte de la empresa Biocorp. Sin embargo, igual podemos contestar la pregunta. En realidad, lo que hemos señalado y seguimos manifestando es que el concepto de fabricante es amplio, el cual se basa en dos acepciones: del fabricante legal, que es el que figura en el registro sanitario, y del fabricante real o sitio de fabricación, que es quien lo manufactura, quien lo produce, quien lo embala, quien lo rotula. Ambos son fabricantes. Uno lo hace y el otro lo comercializa, posee los derechos comerciales.
Entonces, en función a ello, las bases señalaban que los reactivos debían ser de la misma marca o del mismo fabricante del equipo. En nuestro caso se cumple la segunda posibilidad. Y nuestro equipo es Beckman Coulter INC de Estados Unidos, lo cual en todos los reactivos, en todos los registros sanitarios, vamos a encontrar, ya sea como fabricante o ya sea como sitio de fabricación, que al igual ambos conceptos son fabricantes, vamos a encontrar el nombre de la empresa Beckman Coulter INC. Ese es el sustento que hemos señalado. De acuerdo, gracias por su respuesta. Eso me parece, señor presidente. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta al representante del impugnante 1, Diagnóstica Peruana, sobre la observación realizada a la empresa LC Biocorp en torno al número de rotulados, ¿no? La empresa pues está indicando que así se ha aprobado a través de la autoridad sanitaria, ¿no? Que, digamos, se ha aprobado un solo rotulado. ¿Qué puede señalar sobre ello? Gracias, doctor Chocano. A ver, una cosa es lo que ha autorizado la DIGEMIT, que en este caso aquí no se está controvirtiendo, porque queda claro la disposición que estaba señalada en las bases integradas. Decía, presentar copia simple del rotulado de envase inmediato, de acuerdo al autorizado en el registro sanitario. Es evidente, hay que presentar información que ha sido autorizada, vale la redundancia, por la DIGEMIT, por la autoridad sanitaria. Hasta ahí no hay problema. Pero dice aquí lo siguiente, de los bienes ofertados que conforman el ítem paquete. ¿Cuáles son los bienes ofertados? Son 31 reactivos, doctor Chocano. Entonces, debíamos todos presentar los rotulados inmediato de los 31 reactivos. No hay mayor interpretación porque hay que cumplir lo que está dispuesto en las bases, no lo que cree o poder interpretar ahora la empresa LC Biocorp en su motivo de su absolución, ¿no? Ante un claro incumplimiento de lo que pedían las bases. Y sobre este mismo punto, a los representantes de la empresa LC Biocorp, digamos, lo que alega el impugnante es que al margen que se aprobó un solo rotulado, lo cierto es que las bases están exigiendo que se presenten los rotulados de los 31 productos. Es decir, estos rotulados tienen variaciones, entiendo. No es que el rotulado aprobado sea evidentemente para todos los productos. ¿No se está incumpliendo con este extremo de las bases, ya que no se han presentado los rotulados de todos los productos? Buen día, doctor. Respecto a este punto, debo indicar lo siguiente. Las bases en el literal J indican claramente que los rotulados deben de presentarse de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario. He presentado ejemplo de un solo rotulado. Son 4 o 5 rotulados que se han presentado, pero hay uno que abarca como 20 reactivos. Entonces, que están en ese mismo registro. Si yo hubiese presentado rotulados de los demás productos, obviamente ahí sí estaría incumpliendo las bases integradas porque estaría presentando rótulos nuevos que no están autorizados en mi registro sanitario. Lo que yo estoy presentando son rótulos que están autorizados en mi registro sanitario. Respecto a la información que estos rótulos, que va variando la información en cada rótulo, también está explicado en los documentos que hemos presentado para la obtención del registro sanitario. ¿Qué información varía? Varía la información de nombre, código, que va a variar de acuerdo al producto o bien ofertado o reactivo ofertado, ¿no? Es la única variación. La forma, los símbolos, la simbología, colores, todo sigue siendo lo mismo. Por tanto, no estaría incumpliendo. Incumpliría si presentase otros rótulos distintos a los que no obran en mi expediente presentado para la obtención del registro. Ahí estaría incumpliendo. Para nuestro caso no fue así, ¿no? Por eso que no lo presentamos. Ahora, estos rótulos distintos que definitivamente se comercializan, ¿no? Digamos, tienen información conforme al autorizado por el registro sanitario. Correcto. Aun cuando estos rótulos en sí no hayan sido aprobados, la información con la que se comercializan
es conforme a lo aprobado en el registro sanitario. Es conforme a lo aprobado en el registro sanitario, pero en el registro, en nuestro expediente o en la información del único rótulo que hemos presentado para la obtención del registro, hemos detallado claramente que el rótulo es el mismo para todos los reactivos que están dentro de ese registro y que la única información distinta es el nombre, el código y la presentación del volumen. Ok, entiendo, digamos, cada parte tiene una interpretación de un extremo específico de este literal J. Ahora, ¿ustedes plantearon alguna consulta sobre este extremo en las bases? ¿Considera que de repente este extremo de las bases no se adecúa a la situación de su representada? No, porque entendemos que la base es clara, porque la base dice como precedente que debe presentarse según lo autorizado en el registro sanitario. Si yo presento un rótulo distinto, supongamos presenté en este ejemplo un reactivo del calcio, como está autorizado, y yo presento un reactivo, un rotulado de glucosa, ahí estaría incumpliendo totalmente las bases porque estoy presentando un rótulo que no está autorizado ante DIGEMIT, que no obra en los expedientes de DIGEMIT. Ok, gracias. Será evaluados todos los planteamientos. No tengo más preguntas que formular. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bien.